El racismo a menudo se esconde a plena vista, pero en un pueblo tranquilo, ese silencio se quebró en una solitaria carretera rural. Lo que comenzó como el intento de una pandilla de intimidar a Maya Ellis terminó con ella atada a un árbol, abandonada para morir como una advertencia. Una llamada después, todo cambió. Ninguno de los Red Creecripes que la acosaron pudo saber que la mujer que intentaron quebrar estaba unida a un hombre forjado en la guerra. Caleb Ellis, un veterano de las fuerzas Delta, llevaba más que cicatrices de combate. Llevaba determinación, pruebas y una comunidad dispuesta a levantarse. El sol de la tarde se filtraba a través del parabrisas mientras Maya Ellis manejaba a casa después de su turno en el hospital de veteranos. Su mente vagaba hacia el anciano veterano al que había ayudado a consolar durante sus últimos momentos esa mañana. Incluso después de años de enfermería en cuidados paliativos, esos momentos aún la conmovían profundamente. La carretera rural de 2 carriles se extendía frente a ella, bordeada por un bosque denso a ambos lados. A través del brillo del calor que ascendía del asfalto, distinguió una camioneta detenida, con el capó abierto. El vapor salía del compartimiento del motor. Las manos de Maya se apretaron en el volante mientras reducía la velocidad. Como enfermera, ayudar a los demás era su segunda naturaleza. Podría ser el abuelo de alguien aquí afuera con este calor, murmuró para sí misma, revisando el espejo retrovisor antes de detenerse en la banquina de grava a unos 6 metros detrás de la camioneta. Maya tomó su teléfono de su bolso y lo deslizó en el bolsillo de su uniforme. El crujido de la grava bajo sus prácticos zapatos blancos de enfermería pareció demasiado fuerte en la tranquila tarde. «Hola», llamó, manteniendo la distancia. «¿Necesita ayuda?» No hubo respuesta desde el frente de la camioneta. Maya dio unos pasos más con cautela, sintiendo que el vello de su nuca se erizaba. Algo se sentía mal. El vapor que había visto no era vapor en absoluto, era polvo asentándose por la llegada del camión. Antes de que pudiera retroceder, 3 hombres con chalecos de cuero emergieron desde detrás de la camioneta. Los parches en sus espaldas mostraban el logo de una calavera de los Red Creecripes. El corazón de Maya saltó a su garganta cuando 2 más aparecieron desde la línea de árboles detrás de ella. Bueno, uno de ellos dijo con desdén, mostrando sus dientes manchados de tabaco. Mira quién se detuvo para ayudar. Escupió cerca de sus pies. Maya retrocedió, con las manos levantadas. No quiero problemas. Solo me voy a ir. Ustedes siempre piensan que pueden venir e irse como les plazca, gruñó otro, acercándose. El odio en sus ojos le revolvió el estómago. Un auto se acercó, frenando al pasar. Maya atrapó la mirada de la conductora, suplicando en silencio ayuda. La mujer al volante rápidamente desvió la mirada y aceleró para alejarse. Nadie va a ayudarte aquí, dijo el primer hombre, cerrando la distancia. Los otros la rodearon, cortando cualquier ruta de escape. Manos rudas agarraron sus brazos. Maya forcejeó, pero eran demasiado fuertes. «Suéltame», gritó, esperando que otro auto pasara. Uno de ellos le golpeó el estómago, quitándole el aire. La arrastraron hacia el bosque, con sus pies raspando contra rocas y ramas caídas. Los árboles se cerraron a su alrededor, filtrando la luz del sol en sombras moteadas. Maya luchó por respirar a través del dolor mientras la empujaban hacia adelante. «Esto te enseñará a conocer tu lugar», le gruñó uno, empujándola contra un enorme árbol sicómoro. La corteza pálida raspó su mejilla mientras le tiraban de los brazos hacia atrás. Una cuerda áspera mordió sus muñecas mientras la ataban al árbol. Las fibras rugosas se clavaron en su piel mientras la enrollaban alrededor de su torso, asegurándola tan fuerte que apenas podía expandir el pecho para respirar. «Por favor», jadeó Maya, tratando de mantener su dignidad a pesar de su terror. «Soy enfermera. Ayudo a la gente. Probablemente he cuidado a algunos de sus familiares». Uno de ellos le dio una fuerte bofetada en la cara. «Cállate la boca». A través de la visión nublada por las lágrimas, Maya vio que otro auto frenaba en la carretera, para luego acelerar y alejarse. Se turnaron para golpearla, con cuidado de evitarle la cara. Querían que sufriera, no mostrar signos obvios de su ataque. Maya mordió su labio para evitar gritar, sintiendo el sabor de la sangre.
no les daría la satisfacción de oírla gritar. Entre los golpes, Maya se concentró en el anillo de alerta médica en su mano derecha, un regalo de Caleb que inicialmente había considerado sobreprotector. Ahora era su única esperanza. Presionó su pulgar contra el botón oculto, rogando que funcionara a través de la cubierta de árboles. Esto es lo que pasa cuando olvidas tu lugar, la provocó uno, agarrando su barbilla con rudeza. Tal vez unos días aquí afuera te lo recuerden. Maya lo miró fijamente, negándose a apartar la mirada a pesar de su miedo. Podía sentir la sangre resbalando por sus muñecas, donde la cuerda le había dejado la piel en carne viva. La luz del sol de la tarde, filtrándose a través de las hojas, parecía burlarse de la brutalidad que ocurría bajo ellas. «Vámonos», ordenó su líder. «Que piense en sus errores por un tiempo». Se inclinó cerca del rostro de Maya. «Nadie va a buscarte aquí. ¿Y si lo hacen?». Dejó la amenaza flotando en el aire. Maya escuchó cómo se desvanecían sus risas mientras se alejaban, seguido por el sonido de motocicletas arrancando a la distancia. Probó las cuerdas, pero estaban atadas con una fuerza experta. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de dolor a través de su cuerpo maltratado. Sola en el bosque, Maya se obligó a mantener la calma, a controlar su respiración a pesar de las cuerdas que constreñían su pecho. Pensó en Caleb, rogando que su señal hubiera llegado. La luz del sol continuó su lenta danza a través de las hojas de arriba, marcando el paso del tiempo mientras ella esperaba, lastimada y con esperanza. Las chicharras cantaban en el calor de la tarde mientras Maya susurraba oraciones con los labios agrietados. Su garganta estaba seca y cada respiración tiraba de las cuerdas, oprimiendo su pecho. El sudor mezclado con sangre resbalaba por su espalda, haciendo que la áspera corteza del árbol sicómoro se pegara a su uniforme. «Padre nuestro, que estás en el cielo». Se concentró en cada palabra, usándolas para permanecer consciente. La luz del sol se filtraba por los huecos en las hojas de arriba, creando patrones cambiantes que la mareaban. Sus hombros le gritaban por haber estado tanto tiempo forzados detrás del árbol. A 30 kilómetros de distancia, Caleb Ellis limpiaba metódicamente su equipo en la mesa de la cocina cuando su teléfono vibró con una alerta. Sus manos se congelaron sobre las piezas desmontadas al ver la señal de emergencia del anillo de Maya. Las coordenadas del GPS parpadearon en su pantalla, mostrando una ubicación en lo profundo de los caminos forestales. Sin dudarlo, agarró su mochila de preparación y su botiquín médico. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de él mientras corría hacia su camioneta. El motor rugió, y los neumáticos escupieron grava al acelerar por la carretera principal. Su mente repasó escenarios, pero su respiración se mantuvo estable y controlada. Años de entrenamiento en las fuerzas Delta le habían enseñado a canalizar el miedo en concentración. Encontró la salida al camino forestal fácilmente. Huellas de neumáticos recientes marcaban la tierra, eran de motocicletas y una camioneta. Los ojos de Caleb se entrecerraron al notar su profundidad y patrón. Varias motos habían pasado, probablemente 5 o 6, más una camioneta usada como bloqueo. La camioneta estaba vacía junto a la carretera, con el capó aún levantado. Caleb se estacionó detrás de ella, revisando rápidamente el compartimiento del motor. Estaba frío. Esto había sido una trampa, preparada mucho antes de que Maya pasara manejando. Apretó la mandíbula al descubrir gotas de sangre en la grava. Siguiendo las marcas de arrastre hacia el bosque, Caleb se movió en silencio a pesar de su tamaño. Cada paso era preciso, evitando ramitas y piedras sueltas. La espesura del bosque no podía ocultar las señales, ramas rotas, hojas revueltas, más gotas de sangre que conducían más adentro. Oyó a Maya antes de verla. El suave sonido de una oración se abrió paso entre los árboles. Caleb apretó los puños al emerger al claro. Maya colgaba flácida contra el enorme sicómoro, su piel morena moteada de moretones donde se veían a través de su uniforme rasgado. «Maya», susurró, acercándose con cuidado para no asustarla. Sus párpados se abrieron lentamente. «Caleb». Su voz era apenas audible, áspera por la sed. Sacó su cuchillo táctico y comenzó a cortar las cuerdas. «Estoy aquí, cariño. Te tengo». Su tacto fue gentil,
a pesar de la rabia que crecía en su pecho al ver sus heridas de cerca. El sonido de motocicletas acercándose lo hizo paralizarse. Los ojos de Maya se abrieron de par en par por el miedo. «Están volviendo», respiró. «Quédate quieta», murmuró Caleb, trabajando más rápido en las cuerdas. Cuando los últimos hilos cayeron, Maya se desplomó hacia adelante, en sus brazos. La ayudó a sentarse contra el árbol, oculta por su tronco masivo. 3 motociclistas emergieron al claro, riendo y pasando una botella entre ellos. Se detuvieron en seco al ver las cuerdas cortadas colgando sueltas. «¿Qué diablos?», comenzó a decir uno de ellos. Caleb ya se estaba moviendo. Recogió un trozo de la cuerda desechada y la balanceó baja, golpeando al motociclista más cercano en las espinillas. Mientras el hombre se desplomaba hacia adelante, Caleb le lanzó su rodilla contra el rostro. Los dientes hicieron crujir el hueso. El segundo motociclista blandió una cadena pesada. Caleb entró en el arco del movimiento, atrapó el brazo del hombre y usó su propio impulso para estrellarlo de cabeza contra el tronco del sicómoro. El impacto resonó en el claro. El motociclista cayó inconsciente antes de tocar el suelo. El tercero logró sacar un cuchillo, pero su postura era descuidada, de amateur. Caleb desvió la hoja con su antebrazo y lanzó 3 golpes precisos: garganta, plexo solar, rodilla. Mientras el motociclista jadeaba y tropezaba, Caleb lo giró y le sujetó las manos a la espalda con una brida de plástico. Toda la pelea había durado menos de 30 segundos. Ninguno de los motociclistas había logrado un solo golpe. Caleb aseguró rápidamente a los otros 2 con bridas y luego regresó con Maya. Ella intentaba ponerse de pie, usando el árbol como apoyo. Sus piernas temblaban con el esfuerzo. «Despacio», dijo suavemente, soportando su peso. Sacó su botiquín médico y comenzó a revisar sus lesiones. Los moretones eran graves, pero nada parecía estar roto. Le dio pequeños sorbos de agua mientras examinaba las quemaduras de la cuerda en sus muñecas. Algo metálico brilló en la mano de uno de los motociclistas inconscientes. Caleb se arrodilló para mirar más de cerca. Su expresión se endureció al reconocer el diseño distintivo de un escudo en un anillo de la policía auxiliar. Lo removió con cuidado y lo deslizó en su bolsillo. Maya vio cómo su rostro cambiaba. «¿Qué es eso?» «Pruebas», respondió él con gravedad, ayudándola a ponerse de pie de nuevo. «Esto no fue al azar, Maya. Estos hombres tenían respaldo oficial». Miró a los motociclistas derrotados y luego a su esposa. «Alguien quería enviarte un mensaje». Maya se apoyó en Caleb mientras la luz de la tarde comenzaba a suavizarse. Sus piernas estaban más firmes ahora, pero cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo magullado. Caleb mantuvo un brazo alrededor de su cintura mientras escaneaba la línea de árboles, su postura alerta y protectora. «Necesitamos documentar todo antes de irnos», dijo en voz baja, sacando su teléfono. «Estas lesiones, las cuerdas, la escena». El crujido de neumáticos sobre grava hizo que ambos se tensionaran. Un sedán marrón y gastado se detuvo cerca del borde del claro. El diácono Ilaiche Hart bajó, su rostro surcado de preocupación. El anciano líder de la iglesia se movió con cuidado pero con determinación hacia ellos, con su desgastada Biblia sujeta en una mano. «Hermana Maya», llamó suavemente. «Vi lo que pasó en la carretera. Seguí a distancia cuando ellos». Su voz se quebró. «Cuando te arrastraron hasta aquí». Maya intentó sonreír, pero su labio partido lo convirtió más bien en una mueca. «Diácono Hart, no debería haberse arriesgado». El anciano negó con la cabeza, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. «Hice más que seguir. Grabé todo con mi cámara del dash». Sacó una pequeña tarjeta SD. Toda la emboscada, sus rostros, sus motos, la camioneta preparada. «Todo está aquí». Caleb extendió la mano para tomar la tarjeta, pero Ilaiche la retiró ligeramente. «Espere, necesita entender algo primero. Llamar al sheriff en este condado». Miró a los motociclistas atados. «No servirá de nada. Wade Baylor ha estado comprado y pagado durante 20 años seguidos». «Lo suponíamos», dijo Caleb con gravedad, tocando el anillo auxiliar en su bolsillo.
Pero necesitamos documentación oficial de las lesiones de Maya. El lejano aullido de sirenas lo interrumpió. Múltiples vehículos se acercaban rápidamente, demasiado rápido para una respuesta aleatoria a un lugar aislado. Alguien les avisó, dijo Ilaiche rápidamente, presionando la tarjeta SD en la mano de Caleb. Estaban esperando por esto. 3 patrullas irrumpieron en la escena, deteniéndose de manera dramática y levantando nubes de polvo. Los agentes bajaron con las armas desenfundadas, tomando posiciones tácticas que parecían ensayadas en lugar de reactivas. «Manos donde podamos verlas», gritó un agente, aunque Caleb ya las tenía en alto, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados. «Oficiales», comenzó Maya. «Yo soy la víctima aquí. Estos hombres me atacaron». «Señora, retroceda y cálmese», la interrumpió otro agente, sin siquiera mirar sus obvias lesiones. «Antes de que termine esposada también». 2 agentes se acercaron a los motociclistas atados, pero en lugar de asegurarlos, comenzaron a cortar las bridas. Los miembros de la pandilla se levantaron lentamente, estirándose y sonriendo a pesar de sus heridas. «Señor Ellis», dijo el agente principal, enfatizando el título civil con burla. «Está arrestado por agresión agravada y por blandir armas durante la comisión de un crimen violento». «¿Qué?», Maya dio un paso adelante a pesar de su dolor. «Él me estaba protegiendo. Miren lo que hicieron». Señaló su ropa rasgada, las quemaduras de la cuerda, los moretones que oscurecían su piel. El agente finalmente la miró, con una expresión aburrida. «Señora, va a tener que calmarse antes de que le toque a usted. Tenemos múltiples testigos que dicen que su esposo atacó a estos caballeros sin provocación». «¿Testigos?», habló Ilaiche. «Yo vi todo. Tengo vídeo». «Y tendremos que confiscar esa cámara del dash como evidencia», interrumpió el agente con suavidad. 2 oficiales ya se movían hacia el auto del diácono. «Política del departamento». Esposaron a Caleb con rudeza, aunque él no ofreció resistencia. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos se encontraron con los de Maya con una intensidad que transmitía volúmenes de significado no dicho. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, él gritó: «Maya, mi bolso». «Lo tengo», respondió, apretando su bolsa de lona. Sabía lo que contenía: evidencia, armas, cosas que no podían caer en manos de estos agentes. Los motociclistas se reían ahora, haciendo show de sacudirse el polvo. Uno le guiñó un ojo a Maya al pasar, tocando el lugar vacío en su dedo donde había estado el anillo auxiliar. Ella se enderezó a pesar de sus heridas, negándose a mostrar miedo. «Esto no ha terminado», dijo con claridad, su voz llevándose por el claro. El agente principal se detuvo con la mano en la cabeza de Caleb, a punto de empujarlo al asiento trasero. «Por su bien, señora, más le vale que sí». Su sonrisa no llegó a sus ojos. Odiaría que le pasara algo más a un miembro tan respetado de la comunidad. Cerramos la puerta del auto con Caleb adentro. Maya observó impotente cómo los patrullas se alejaban, sus luces traseras desapareciendo en el crepúsculo que se congregaba. Los motociclistas montaron sus motocicletas y rugieron en la dirección opuesta, sus risas haciendo eco entre los árboles. El diácono Hart puso una mano gentil en el hombro de Maya. «Vamos, hija. Llevémosla a un lugar seguro. Esto no es el final. Es solo la primera batalla». Maya asintió, aún agarrando la bolsa de Caleb. Podía sentir el anillo auxiliar del sheriff en su bolsillo, donde Caleb se lo había deslizado durante su abrazo. Evidencia, prueba, el comienzo de la justicia, no el final de ella. Maya despertó bruscamente en el sofá de su sala, con cada músculo gritando en protesta. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando motas de polvo en su haz. Se había negado a ir al hospital la noche anterior, dejando que la esposa del diácono Hart limpiara y vendara sus heridas. La televisión murmuraba tranquilamente de fondo, encendida desde la noche anterior. En noticias locales, las autoridades investigan un incidente en la carretera que involucra a un peligroso exoperativo militar. La voz del presentador hizo que Maya se sentara derecha a pesar de su dolor. En la pantalla, mostraron la foto de servicio de Caleb junto a imágenes de los patrullas en la escena.
El sospechoso, descrito como inestable por testigos, presuntamente atacó a varios residentes locales. La mano de Maya tembló mientras agarraba el control, subiendo el volumen. El reporte continuó, pintando a Caleb como un veterano desquiciado mientras ignoraba por completo sus heridas. Ni siquiera mencionaron su nombre. Fuentes cercanas al departamento del sheriff sugieren que esto podría ser parte de un patrón de comportamiento agresivo. Lo apagó, con la mandíbula apretada. Con cuidado, se dirigió al espejo del baño. Moretones violáceos florecían en su pómulo. Quemaduras de cuerda circundaban sus muñecas, en carne viva y rojas. Levantó su camisa. Más moretones mapeaban la brutalidad de la pandilla a través de sus costillas y espalda. Maya tomó su teléfono y comenzó a documentar todo, cada marca, cada raspón, cada moretón. La luz de la mañana era perfecta para capturar la verdad que querían enterrar. 2 horas después, subió los escalones del Palacio de Justicia junto al diácono Hart. Su traje de negocios cubría la mayor parte del daño, pero había dejado deliberadamente sus moretones faciales visibles. Que vieran lo que habían hecho. La sala de audiencias de la acusación ya estaba medio llena. Maya reconoció a varios miembros de la iglesia que habían venido a apoyarlos, pero también notó las miradas de reojo y las conversaciones susurradas de otros. Las noticias viajaban rápido en Red Creek. El sheriff Wade Baylor estaba cerca del frente, rodeado por un grupo de empresarios locales. Su risa estruendosa se escuchó en la sala mientras le daba una palmada en el hombro a alguien. Cuando vio a Maya, su sonrisa se amplió. «Señora Ellis», llamó, levantando su sombrero. «Un asunto terrible. Simplemente terrible. Quédese tranquila, estamos llegando al fondo de esta desafortunada situación». Antes de que Maya pudiera responder, la puerta lateral se abrió. 2 agentes llevaron a Caleb adentro, aún con la ropa del día anterior. Caminaba con porte militar a pesar de las esposas, escaneando la habitación hasta que encontró a Maya. El alivio en sus ojos al verla de pie, con la cabeza en alto, le apretó la garganta. Baylor se acercó más a Caleb, hablando lo suficientemente alto para que los cercanos lo oyeran. «Ya sabe, soldado, he visto a su tipo antes. Cree que su entrenamiento lo hace intocable». Ajustó su placa con una casualidad practicada. Pero los soldados no ganan guerras contra los sheriffs. No en su propio condado. Caleb no dijo nada, pero Maya vio cómo le temblaba un músculo en la mandíbula. Un hombre alto con uniforme de policía estatal observaba el intercambio con los ojos entrecerrados desde el fondo de la sala. La audiencia procedió rápidamente. Se leyeron los cargos: agresión, violación de armas, alteración del orden público. Ni una mención al ataque a Maya. El defensor público asignado a Caleb parecía aburrido mientras presentaba el alegato de no culpabilidad. «Su señoría», una nueva voz llamó desde la galería. El policía estatal que Maya había notado antes dio un paso al frente. «Sargento Tom Minnell, policía estatal. Me gustaría verificar el historial de servicio del acusado y ofrecerme para avalar la fianza». El juez miró por encima de sus lentes. «Bastante inusual, sargento». «Sí, señor. Pero como compañero militar, me siento obligado a asegurar que se siga el procedimiento adecuado». El énfasis de Neil en procedimiento adecuado hizo que la sonrisa de Baylor se desvaneciera ligeramente. Mientras se procesaba el papeleo, una mujer con una libreta de reportera se deslizó en el asiento junto a Maya. «Ana Ruiz, periodista de investigación», susurró. «Esos moretones cuentan una historia diferente a la del reporte policial. ¿Quiere hablar?». Maya la estudió con cuidado. «No es del periódico local. Oficina regional. Me especializo en historias que la gente quiere enterrar». Los ojos oscuros de Ana eran agudos y seguros. «Y algo aquí huele mal hasta la capital del estado». Antes de que Maya pudiera responder, el juez concedió la fianza. Observó cómo Neil firmaba los papeles y le quitaban las esposas a Caleb. El alivio fue de corta duración. Afuera, en los escalones del Palacio de Justicia, Baylor los interceptó. Se paró demasiado cerca de Maya, su encanto rústico cargando un borde de amenaza.
Será mejor que usted y su esposo se marchen de Red Creek, dijo suavemente, levantando su sombrero de nuevo. Odiaría que algo más desafortunado le pasara a gente tan fina. Maya sostuvo su mirada firmemente, negándose a retroceder, a pesar de cómo le palpitaban los moretones como un recuerdo. No dijo nada, pero su silencio llevaba toda la desafianza que aún no podía expresar. La sonrisa de Baylor se tensó casi imperceptiblemente antes de darse la vuelta y alejarse, con sus botas haciendo clic en los escalones de mármol. A su alrededor, la multitud de la mañana fluía, algunos desviando la mirada, otros mirando abiertamente. Maya sintió el peso de su juicio, su miedo, su disposición a aceptar la historia oficial. Pero también sintió a Ana Ruiz observando atentamente desde las afueras, la mirada pensativa del sargento Neil y la fuerza silenciosa del diácono Hart a su lado. El anillo auxiliar en su bolsillo presionaba contra su pierna como una promesa. Evidencia. Testigos. La verdad esperando ser contada. Las sombras de la tarde se extendían sobre la mesa del comedor de Maya mientras apartaba su plato casi intacto. Los eventos del día le habían robado el apetito, pero no su determinación. Caleb estaba sentado a su lado, su presencia sólida y tranquilizadora. El diácono Ilaiche ocupaba la silla frente a ellos, sus manos curtidas envueltas alrededor de una taza de café. El sheriff quiere que huyamos, dijo Maya, rompiendo el pesado silencio. Pero no les daré esa satisfacción. Esta es nuestra casa. Caleb se acercó, sus dedos suaves en su muñeca vendada. Necesitaremos un plan. Están organizados, conectados. Esto va más allá de unos cuantos motociclistas racistas. Un golpe en la puerta los puso a todos en tensión. Maya miró por la mirilla y vio a Ana Ruiz de pie en el porche, con su libreta en la mano. Después de una rápida mirada a Caleb, quien asintió, abrió la puerta. Gracias por dejarme pasar, dijo Ana, entrando. Sus ojos captaron la escena rápidamente, la cena a medio terminar, el grupo de aliados. He estado investigando desde el Palacio de Justicia. No son la primera familia a la que han atacado. Despejaron espacio en la mesa. Ana sacó su laptop y creó una grabación de audio mientras Maya y Ilaiche describían todo en detalle. La emboscada, el árbol, la conveniente llegada de los agentes, el material de la cámara del Dash que desapareció. Muéstrale el anillo, indicó Maya. Caleb colocó el anillo auxiliar del sheriff sobre la mesa. Atrapó la luz, con su emblema oficial inconfundible. Vaya, vaya, murmuró Ana, fotografiándolo desde varios ángulos. Equipamiento oficial del programa auxiliar. Estos solo se emiten a voluntarios aprobados, dijo, mirando agudamente. ¿Quiénes resultaron ser ripes? Eso no es todo, añadió Ilaiche, sacando una carpeta de registros de la iglesia. En los últimos 18 meses, 6 familias de mi congregación se han mudado después de intimidaciones similares. Todas familias negras, todas propietarias de sus viviendas. Los dedos de Ana volaron sobre su teclado. Direcciones. Mientras Ilaiche las enumeraba, sus cejas se alzaron. Giró su laptop, mostrando un mapa del condado de Red Creek con los registros de propiedades resaltados. Cada una de estas propiedades fue comprada en semanas por empresas pantalla, todas vinculadas a Klein Development. Golpeó la pantalla. Richard Klein está construyendo un corredor industrial a través de Red Creek. Estos ataques, aleatorios, son apropiaciones de tierras. El departamento del sheriff proporciona músculo a través de su programa auxiliar, dijo Caleb, con la voz tensa por una ira controlada. La empresa de Klein obtiene las propiedades baratas después de que las familias huyen. Todos ganan, excepto la gente que es expulsada. Maya se levantó de repente, caminando por la cocina. Tenemos que advertir a la gente, protegerlos. Ya empezamos, dijo Ilaiche. La hermana Margaret y las madres de la iglesia, después de la corte. Están organizando una presencia en la próxima reunión de la comisión del condado. Nada hace sudar más a los políticos que las mujeres de la iglesia con preguntas. Caleb asintió lentamente. Puedo ayudar con seguridad inmediata. Enseñar a la gente qué observar, cómo mantenerse a salvo.
conciencia situacional básica, redes de comunicación como una vigilancia vecinal. ¿Protocolos de emergencia más completos?, preguntó Ana. Sistemas de compañeros, procedimientos de documentación, sin entrenamiento de armas. Mantengamos esto estrictamente defensivo y legal. Maya volvió a la mesa, con el rostro fijo en determinación. Coordinaré con las enfermeras de veteranos. Muchos de nuestros pacientes tienen familia en los vecindarios afectados. Podemos correr la voz en silencio. Empezaré una investigación de antecedentes sobre Klein Development, dijo Ana, tomando notas. Seguir el dinero, rastrear las transferencias de propiedades. Si usan la intimidación para bajar los precios, habrá patrones. Trabajaron hasta tarde en la noche, trazando estrategias. Ilaiche llamó a miembros de la iglesia, organizando horarios para las sesiones de entrenamiento de Caleb. Ana construyó una línea de tiempo de incidentes, ventas de propiedades y conexiones del departamento del sheriff. Maya enumeró nombres de familias que podrían estar en riesgo, marcando sus ubicaciones en el mapa. Alrededor de la medianoche, todos finalmente se marcharon a casa. Caleb acompañó a Ilaiche a su auto mientras Maya limpiaba la cocina. Su teléfono estaba sobre la mesada, abierto a las fotos que había tomado de sus heridas. Pasó de largo hasta encontrar la imagen que había tomado del árbol sicómoro esa tarde, erguido e indiferente a la luz del verano, su corteza aún con rastros de la cuerda que la había atado. Maya tomó el teléfono, estudiando la imagen. El árbol había sido destinado a ser un símbolo de su impotencia, de su miedo. En cambio, se convertiría en algo completamente distinto. Evidencia, un punto de reunión, la prueba física de su crueldad y corrupción. Pensaron que este árbol sería mi tumba, susurró, tocando la pantalla suavemente. Será su perdición. Sus dedos se cernieron sobre la imagen, trazando el patrón de sombras y luz a través de la antigua corteza. Cada surco y nudo parecía contar una historia ahora, no solo de su dolor, sino de resistencia, de supervivencia, de justicia que exige ser servida. El sicómoro se erguía como testigo, sus ramas alcanzando un cielo que había observado todo desarrollarse bajo ellas. A través de la ventana, Maya podía ver a las luciérnagas comenzar su danza nocturna en su jardín. La tarde de verano zumbaba con chicharras y tráfico distante, sonidos ordinarios que se sentían preciosos después de todo. Ella oyó los pasos de Caleb regresando por los escalones del porche, sólidos y reconfortantes. La multitud del almuerzo había disminuido en la cafetería de Lu, dejando solo a algunos clientes habituales bebiendo café en la barra. Maya se sentó en la cabina más lejana, de espaldas a la pared, mirando la puerta. Su té se había enfriado, intacto. La campana sobre la puerta sonó. Una mujer de unos 40 años entró, con gafas de sol de diseñador que ocultaban sus ojos. Escaneó la cafetería rápidamente antes de dirigirse a la cabina de Maya. Sus manos temblaban ligeramente mientras se deslizaba en el asiento. «Soy Nadia Kleene», dijo, y su voz era apenas un susurro. Maya estudió a la hija de Richard Klein. La ropa costosa no podía ocultar la tensión en sus hombros o la forma en que no dejaba de mirar hacia las ventanas. Esta no era alguien que disfrutaba de la riqueza y el poder de su padre. Esta era alguien que cargaba con una pesada carga. «Gracias por reunirse conmigo», dijo Maya en voz baja. Ana Ruiz dijo que usted tenía información. Nadia se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos cansados ribeteados de preocupación. «He pasado años intentando ignorar lo que hace mi padre, diciéndome a mí misma que solo eran negocios», explicó mientras sacaba un sobremanila grueso de su bolso. «Ya no puedo. No después de lo que te pasó a ti». La mesera se acercó, pero Nadia la despidió con un gesto. Sus manos temblaban más mientras abría el sobre. «Trabajo en su oficina de contabilidad», continuó, extendiendo papeles sobre la mesa. «Estas son copias de los libros internos. Mira las fechas y las cantidades». Maya se inclinó hacia adelante, examinando los documentos. Columna tras columna de números, fechas, direcciones de propiedades. Su propio vecindario aparecía múltiples veces. «Empresas fantasma», explicó Nadia, señalando entradas resaltadas. «Mi padre las crea para ocultar el flujo de dinero.
Esta, Red Creek Holdings LLC, paga estipendios mensuales a los miembros de los RIPES que califican para el programa auxiliar del sheriff. El dedo de Maya siguió una fila de pagos. $10.000 mensuales para contratistas de seguridad. Eso es solo el comienzo, dijo Nadia, pasando a otra página. Contribuciones de campaña al sheriff Baylor a través de varios PACs. Todo técnicamente legal, pero el momento, señaló varias entradas. Estas donaciones aumentan justo antes de adquisiciones importantes de propiedades. El patrón era claro en los números: incidentes de acoso reportados por familias negras, seguidos de ventas desesperadas de propiedades a precios bajos, y luego pagos generosos tanto a la oficina del sheriff como al programa auxiliar. Aquí está tu calle, dijo Nadia suavemente. Han estado planeando este avance durante meses. Los RIPES no eran matones al azar. Estaban haciendo su trabajo. Maya sintió que se le oprimía el pecho al leer la notación clínica junto a su dirección: propiedad objetivo, fase 2 de adquisición. Estado, en progreso. ¿Por qué me muestra esto?, preguntó Maya, aunque ya sabía la respuesta. Los ojos de Nadia se llenaron de lágrimas. Porque he visto cómo destruye comunidades toda mi vida. Él lo llama renovación urbana o desarrollo económico, pero no es más que robo. Un robo legal respaldado por el terror. Se enjugó los ojos rápidamente. Solía decirme a mí misma que no era responsable porque nunca lastimé a nadie directamente. Pero mi silencio, mi complicidad. Está rompiendo ese silencio ahora, dijo Maya con suavidad. Tómalos. Nadia empujó los papeles hacia Maya. Estas son copias, fechas, cantidades, nombres de empresas fantasma, todo. También hay una unidad USB ahí con documentos escaneados de los últimos 3 años. Se levantó abruptamente. Debo irme. Si alguien nos vio. Maya recogió los papeles con cuidado. Gracias. Esto no debe haber sido fácil. No es suficiente, dijo Nadia, poniéndose las gafas de sol de nuevo. No deshará lo que te hicieron a ti ni a todas las otras familias, pero quizás pueda impedirles que lastimen a alguien más. Salió rápidamente de la cafetería, y la campana anunció su partida. Maya se quedó sentada un momento, sintiendo el peso del sobre en sus manos. Prueba física de la corrupción que habían sospechado. Evidencia que podría derribar no solo a los RIPES, sino a todo el sistema que los permitía. Afuera, Caleb esperaba en su camioneta, estacionada donde podía vigilar ambas entradas del restaurante. Maya se deslizó en el asiento del pasajero, agarrando el sobre con fuerza. Ella cumplió, dijo, mostrándole el contenido. Libros de contabilidad, registros bancarios, todo lo que conecta a Klein con los RIPES y Baylor. Caleb examinó una página, con la mandíbula apretada mientras leía. Sistemático, profesional. Han convertido el terrorismo en un gasto empresarial. Tenemos la prueba, dijo Maya, con voz firme. Ahora solo tenemos que sobrevivir para mostrarla. Los documentos se sentían calientes en sus manos, como si pudieran estallar en llamas en cualquier momento. Cada página representaba otra grieta en los cimientos del imperio de Klein, otra pieza de evidencia que finalmente podría exponer la verdad. Maya pensó en todas las familias que habían huido por miedo, sus hogares robados mediante la intimidación y la corrupción. Los papeles en su regazo eran sus voces, sus historias reducidas a fríos números en un libro de contabilidad. El sol del mediodía caía sobre el capó de la camioneta mientras Caleb se alejaba del restaurante. Maya observó la figura de Nadia desaparecer en una esquina, preguntándose qué le había costado a esa mujer traicionar a su padre. A veces el coraje llegaba en formas inesperadas, no solo al defenderse, sino simplemente al negarse a permanecer en silencio por más tiempo. Las campanas de la primera iglesia bautista de Red Creek repicaron 3 veces, sus profundos tonos resonando en la plaza del pueblo. Maya estaba al pie del árbol de sicómoro, sus moretones ahora amarillentos pero aún visibles. Una multitud se había reunido, con rostros familiares y nuevos, teléfonos en alto para grabar. Este árbol, comenzó Maya, con una voz que llegaba a toda la reunión en silencio. Ellos lo eligieron, pensando que sería mi tumba, pero no conocen nuestra historia. No saben que árboles como este han cuidado de nuestra gente durante generaciones.
Han visto nuestro dolor, pero también han visto nuestro triunfo. Ana Ruiz se movía entre la multitud con su cámara, capturando tanto las palabras de Maya como los rostros de quienes escuchaban. Algunos asentían en silencioso acuerdo, otros se enjugaban lágrimas. Miren estas marcas de la soga, continuó Maya, tocando el tronco donde la corteza había sido arrancada. Pensaron que estaban escribiendo una historia de miedo. En cambio, escribieron su propio final. Porque ya hemos terminado de guardar silencio. Hemos terminado de fingir que así son las cosas. En el salón parroquial detrás de ella, el sonido rítmico de los ejercicios de práctica puntuaba sus palabras. A través de las ventanas, se podía ver a Caleb dirigiendo a un grupo de veteranos locales y personas mayores en posiciones defensivas. Su voz se escuchaba débilmente. Recuerden, la conciencia es su primera defensa. Caminan juntos, se cuidan unos a otros. Maya sostuvo en alto uno de los nuevos letreros de jardín que habían comenzado a aparecer por toda la ciudad. Te vemos. Operan en las sombras, pensando que la oscuridad los protegerá. Pero nosotros los vemos. Vemos las insignias falsas detrás de las cuales se esconden. Vemos el dinero que fluye del sufrimiento. Y ahora, sonrió con gravedad, el fiscal general del estado también los ve. Una onda de emoción recorrió a la multitud. Esa misma mañana, había estallado la noticia sobre las citaciones de la Fiscalía General al programa auxiliar. El sistema cuidadosamente construido por el sheriff Baylor comenzaba a resquebrajarse. En los escalones del Palacio de Justicia al otro lado de la plaza, el diácono Ilaiche estaba sentado con un grupo de madres de la iglesia, sus teléfonos listos para grabar cualquier actividad sospechosa. Habían estado allí todos los días esta semana, una presencia silenciosa pero inconfundible. Su mensaje era claro, nada más volvería a suceder en secreto. Algunos de ustedes tienen miedo, reconoció Maya, mirando a rostros familiares en la multitud. Comprendo ese miedo. Lo sentí cuando me ataron aquí. Pero miren a su alrededor ahora. Miren cuántos somos. Miren cómo nos mantenemos unidos. Más personas llegaban, estacionaban sus autos y se unían a la reunión. Maya vio a la señora Johnson, que había perdido la casa de su familia el año pasado. Al señor Washington, cuyo negocio había sido vandalizado repetidamente hasta que vendió. Cada rostro llevaba una historia de pérdida, pero ahora llevaban algo más también, determinación. Ellos eligieron este árbol. La voz de Maya se hizo más fuerte, pensando que nos quebraría. En cambio, se ha convertido en nuestro lugar de reunión, nuestro símbolo, nuestra promesa de que lo que sucedió aquí nunca volverá a suceder. La cámara de Anya recorrió la multitud, capturando la mezcla de edades y razas. Esta ya no era solo la historia de Maya, se había convertido en la historia de una comunidad encontrando su voz. Dentro del salón parroquial, Caleb trabajaba con una mujer mayor, mostrándole cómo romper una sujeción. No se trata de fuerza, explicó con paciencia. Se trata de palanca y confianza. Saber que puedes defenderte cambia la forma en que te comportas. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando sombras moteadas sobre la reunión. Más letreros aparecieron entre la gente: te vemos, estamos juntos, no más silencio. Mientras la reunión formal se dispersaba, pequeños grupos se quedaron, hablando en voz baja, compartiendo historias que habían guardado en secreto durante demasiado tiempo. Maya observó cómo los vecinos intercambiaban números, hacían planes y organizaban horarios de vigilancia. El miedo que los había aislado estaba siendo reemplazado por algo más fuerte, la solidaridad. El sol se estaba poniendo cuando Maya finalmente se sentó en los escalones de la iglesia junto a Caleb. Él le entregó un sándwich envuelto en papel encerado. Simple, de jamón y queso, pero de repente ella estaba hambrienta. Comieron en un silencio cómodo, observando los últimos rayos de luz pintar el cielo de naranjas y púrpuras intensos. Las madres de la iglesia aún estaban apostadas en el Palacio de Justicia, turnándose con termos de café y sillas plegables. Algunos veteranos practicaban sus movimientos defensivos en el césped. Ana estaba en su auto, escribiendo furiosamente en su laptop, preparando su más reciente historia. Maya tomó otro bocado de su sándwich, sintiendo la brisa de la tarde fresca contra su piel.
Las hojas del sicómoro susurraban suavemente a lo lejos. Se volvió hacia Caleb, con una pequeña sonrisa en sus labios. Por primera vez, dijo en voz baja, lo siento temblar. El reloj digital en la mesita de noche de Maya parpadeaba. Las 11:42 de la noche. Estaba acostada en la cama junto a Caleb, ambos aún vestidos, demasiado alterados para dormir bien después de los eventos del día. El ventilador de techo giraba perezosamente sobre ellos, su suave zumbido mezclándose con el coro de grillos afuera. Lo hiciste bien hoy, dijo Caleb, tomando su mano en la oscuridad. La forma en que hablaste frente a ese árbol. Le diste valor a la gente. Maya apretó su mano, recordando los rostros en la multitud. Siempre han tenido valor, respondió. Solo necesitaban ver que no estaban solos. El sonido agudo del teléfono de Maya rompió la quietud. La identificación de la llamada mostraba a la hermana Jenkins, una de las madres de la iglesia. Maya. La voz de la mujer era frenética. La iglesia. Le han prendido fuego a la iglesia. Maya se incorporó de un salto. Ya vamos. Llama al 911. Corrieron hacia su camioneta, con los neumáticos chirriando mientras Caleb aceleraba por su calle. A 2 cuadras de distancia, un resplandor naranja ya iluminaba el cielo nocturno. El olor acre del humo les llenó las fosas nasales mientras se acercaban a la primera Bautista. El salón parroquial, donde hacía apenas unas horas habían estado entrenando y organizándose, estaba envuelto en llamas. Las ventanas habían sido destrozadas y una espesa humareda negra salía de ellas. Un pequeño grupo de vecinos se reunió, muchos en pijamas y batas, mirando con horror. El diácono Ilaiche estaba adentro. Gritó alguien. Estaba trabajando hasta tarde en el sermón de mañana. Caleb corrió hacia el edificio, con Maya detrás. Encontraron una puerta lateral, con humo saliendo a borbotones. A través de la neblina, oyeron toser. «Ilaiche», gritó Caleb, cubriéndose la nariz con su camisa. «¿Sigue mi voz?» Una figura se abrió paso tambaleante a través del humo. El diácono Ilaiche, doblado y jadeando. Caleb y Maya lo atraparon cuando emergió, ayudándole a alejarse del edificio en llamas. Su rostro estaba manchado de hollín, su cabello blanco chamuscado en las puntas. Las sirenas sonaban en la distancia mientras los camiones de bomberos se acercaban. La señora Washington, que vivía frente a la iglesia, se acercó rápidamente, retorciéndose las manos. «Yo los vi», lloró. 3 motocicletas justo antes de la explosión. Lanzaron algo por las ventanas y se marcharon rugiendo. Ana Ruiz apareció con su cámara, documentando todo. Se movió con cuidado por la periferia del incendio, su lente captando detalles que otros podrían pasar por alto. Cerca de una ventana rota, fotografió jarras de plástico derretidas, los restos del acelerante utilizado para iniciar el incendio. Llegaron los bomberos, desplegando mangueras rápidamente. El agua arqueó el aire nocturno y el vapor se elevó al encontrarse con las llamas. Una ambulancia se detuvo y los paramédicos se apresuraron a atender al diácono Ilaiche. La patrulla del sheriff Baylor llegó al final, tomándose su tiempo para bajarse. Hizo un espectáculo al examinar la escena, sacudiendo la cabeza con fingida preocupación. «Un asunto terrible», anunció en voz alta a la multitud reunida. «Deben ser esos agitadores externos de los que hemos estado advirtiendo». Toda esta actividad de protesta estaba destinada a atraer alborotadores. Maya observó su actuación, con la rabia creciendo en su pecho. El mismo hombre que había organizado su ataque ahora estaba aquí, usando esta violencia para promover sus mentiras. Los paramédicos tenían a Ilaiche en una camilla, colocándole una mascarilla de oxígeno. Sus ojos estaban rojos y llorosos, pero agarró la mano de Maya al pasar. El archivador, dijo con voz entrecortada. «En mi oficina». Ellos sabían. Los ojos de Maya se abrieron ligeramente. El archivador contenía copias de los testimonios de las familias que habían sido expulsadas, documentación que habían estado recopilando. Ahora seguramente eran cenizas. Caleb examinó las ventanas rotas con ojo de soldado, el patrón de los daños, la colocación del acelerante. Esto no era vandalismo al azar.
Esto era táctico, destinado a destruir cosas específicas y enviar un mensaje. Ana se acercó a ellos, hablando en voz baja. Tengo fotos claras de las jarras. El mismo tipo que venden en la ferretería donde los ripes se abastecen, y el patrón de quemado sugiere que sabían exactamente qué habitaciones atacar. Llegaron más vecinos, muchos sosteniendo sus teléfonos, grabando todo. La sonrisa del sheriff se desvaneció ligeramente ante la vista de todas esas cámaras. Ya no podía controlar esta narrativa tan fácilmente. Los paramédicos terminaron de asegurar a Ilaiche para el transporte. Los dedos de Maya todavía estaban apretados en puños, con las uñas clavándose en sus palmas. El calor del incendio pintaba los rostros de todos con una luz naranja parpadeante, proyectando sombras danzantes sobre el césped de la iglesia, donde habían estado llenos de esperanza apenas horas antes. El sheriff Baylor se acercó a donde estaba Caleb, asegurándose de que nadie más estuviera al alcance del oído. Su máscara de simpatía se cayó por un momento, revelando la serpiente debajo. Supongo que deberías haber abandonado el pueblo cuando te lo dije. El sol de la mañana caía sobre los escalones del Palacio de Justicia mientras cientos de personas llenaban la plaza. Sus letreros se movían como un mar de protesta: justicia para Red Creek, alto a la corrupción, te vemos. La energía de la multitud crepitaba de determinación, a pesar de la violencia de la noche anterior. Maya estaba en la parte superior de los escalones, junto a Ana Ruiz, quien preparaba su cámara. Las madres de la iglesia formaron un círculo protector a su alrededor, con sus mejores trajes dominicales en marcado contraste con los alguaciles que merodeaban en los bordes de la multitud. Caleb se posicionó cerca, escaneando rostros con precisión militar. Quemaron nuestra iglesia para silenciarnos, dijo Maya, repasando sus notas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. No saben lo fuerte que puede ser la verdad. La hermana Jenkins ajustó el micrófono de Maya, apretándole el hombro. El canto de la multitud se hizo más fuerte: justicia para Red Creek, justicia para Red Creek. El diácono Ilaiche no estaba allí, aún en el hospital, recuperándose de la inhalación de humo. Pero su congregación había acudido en masa, mezclándose con veteranos, familias que habían sido expulsadas y ciudadanos hartos de la corrupción. La luz de la cámara de Ana parpadeó en rojo, lista para transmitir. Maya dio un paso al frente, levantando el micrófono para hablar. La multitud enmudeció, inclinándose para escuchar. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un muro de alguaciles emergió de las puertas del Palacio de Justicia detrás de ella. Se movieron con coordinación practicada, claramente esperando este momento. El sheriff Baylor apareció en el centro, con su placa reluciente. Caleb Ellis. La voz de Baylor retumbó a través de un megáfono. Estás arrestado por terrorismo doméstico e incendio premeditado. La multitud estalló en protestas de shock. Maya giró mientras los alguaciles se abalanzaban sobre Caleb. Él permaneció perfectamente quieto, con las manos visibles, sabiendo que cualquier movimiento podría ser usado en su contra. «Esto es ridículo», gritó Ana, con la cámara aún grabando. Él estaba ayudando a las víctimas durante el incendio. 2 alguaciles agarraron su cámara, arrebatándosela. Otro alguacil arrebató los teléfonos de las personas que filmaban en la multitud. Baylor levantó el megáfono de nuevo. Tenemos imágenes de seguridad que muestran al señor Ellis comprando acelerante ayer por la tarde, el mismo tipo utilizado en el ataque de anoche. Eso es mentira. Maya intentó avanzar, pero las madres de la iglesia la contuvieron, conociendo el peligro. Revisen las imágenes reales. Señora, retroceda o enfrentará arresto por interferir en asuntos policiales. La mano de un alguacil se posó de manera significativa sobre su taser. Los alguaciles rodearon a Caleb, esposándole las manos detrás de la espalda con rudeza. Él no resistió, pero sus ojos se encontraron con los de Maya, comunicando un mundo entero: mantente fuerte. Sé inteligente. No les des una excusa. Baylor se pavoneó hacia adelante, actuando para las cámaras de noticias que no había confiscado. El señor Ellis ha sido identificado como una amenaza doméstica. Su antecedente militar y su comportamiento errático reciente lo convierten en un claro peligro para esta comunidad.
La multitud se acercó, su ira creciendo. Los alguaciles formaron una línea, con las manos sobre sus armas. Esta asamblea es ahora ilegal. Dispersense o enfrentarán arresto por conducta desordenada. Maya observó impotente mientras arrastraban a Caleb hacia una furgoneta policial esperando. Su rostro permaneció calmado, pero ella vio la tensión en sus hombros. Habían planeado para esta posibilidad, pero la realidad aún se sintió como un golpe físico. Esto no ha terminado, la voz de Maya resonó en la plaza. La multitud tomó sus palabras, convirtiéndolas en un canto. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Pero debajo de los cantos desafiantes, el miedo se filtró. La gente recordó la iglesia en llamas, las llamadas de ayuda sin respuesta. Vieron cómo confiscaban teléfonos, cómo las cámaras se apagaban. Las manos de los alguaciles no se habían apartado de sus armas. Las madres retiraron a sus hijos. Los veteranos que se habían enorgullecido momentos antes ahora se desvanecieron, sabiendo que no podían ayudar a Caleb siendo arrestados ellos mismos. La energía de la multitud cambió de justicia a supervivencia. Baylor observó que esto sucedía con satisfacción, su máscara de sheriff preocupado firmemente en su lugar. Por favor, gente, regresen a sus hogares. Dejen que las fuerzas del orden manejen esta situación peligrosa. Las puertas de la furgoneta policial se cerraron de golpe con Caleb dentro. Maya sintió a la multitud retrocediendo a su alrededor, dejándola expuesta en los escalones. La hermana Jenkins tiró de su brazo, susurrando con urgencia. Vive para luchar otro día, niña. Los alguaciles continuaron empujando a la gente, rompiendo grupos de resistencia. Ana argumentó furiosamente sobre sus derechos constitucionales mientras le confiscaban su teléfono de respaldo. Los cantos murieron, reemplazados por murmullos y miradas preocupadas. Maya mantuvo su posición hasta el último momento posible, observando cómo la furgoneta se alejaba con su esposo adentro. Su voz era baja pero firme cuando gritó tras ella. Esto no ha terminado. Pero el miedo había hecho su trabajo. La poderosa multitud de cientos se había reducido a docenas nerviosas. La gente que había gritado por justicia ahora se apresuraba hacia sus autos, mirando por encima del hombro. Las sonrisas de los alguaciles lo decían todo, habían ganado esta ronda. La plaza del Palacio de Justicia se vació lentamente. Hojas de los letreros pisoteados de la manifestación crujían sobre el pavimento. Maya sintió a la hermana Jenkins y otras madres de la iglesia formando un círculo protector a su alrededor nuevamente. Pero la victoria que habían sentido al amanecer se había evaporado bajo el sol de la mañana. El sheriff Baylor se tocó el sombrero burlonamente al pasar junto a ella. Que tengan un día bendecido, dijo, con cada palabra goteando amenaza. Las luces fluorescentes de la celda zumbaban débilmente, proyectando sombras extrañas a través de los barrotes. Caleb estaba sentado perfectamente quieto en el delgado colchón, con la espalda recta contra la pared fría. Su entrenamiento militar le había enseñado a soportar el confinamiento, a mantenerse alerta mientras parecía pasivo. Al final del pasillo, unas botas rasparon contra el concreto. Caleb reconoció la pesadez deliberada de los pasos, alguien que quería ser escuchado, quería intimidar. Mantuvo los ojos entrecerrados, el rostro neutral. La forma masiva de Brennan Brick Meloy apareció fuera de la celda. El líder de la banda de motociclistas llevaba un uniforme de alguacil que se tensaba contra su volumen. La placa de auxiliar del sheriff estaba prendida torpemente en su pecho. Hizo girar un llavero de llaves con exagerada casualidad. Vaya, vaya, el gran soldado malo enjaulado, la voz de Brick resonó en las paredes de cemento. No tan rudo sin tu esposa para esconderte detrás, ¿eh? Caleb permaneció inmóvil, su respiración constante. Había visto el tipo de persona como Brick antes, matones que confundían el silencio con debilidad y necesitaban llenar los espacios tranquilos con su propia voz. El sheriff dice que podrías estar aquí un buen rato. Brick se apoyó contra los barrotes, haciéndolo sonar. Los cargos de terrorismo no son ninguna broma. Por supuesto, podría ocurrir un accidente antes del juicio. Mucha gente peligrosa en la cárcel del condado. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Caleb, pero no dio ninguna otra reacción.
Su quietud parecía irritar a Brick, quien golpeó los barrotes con fuerza. «Oye, te estoy hablando, soldadito». «Te escucho», dijo Caleb suavemente, sin moverse. Brick escupió al suelo. «Sí, pues escucha esto. Mientras estás cómodo aquí adentro, nosotros estamos limpiando la casa. Todos esos papeles que tu entrometida esposa ha estado recopilando, esos discos duros de la iglesia. Para la mañana no quedará nada más que cenizas en el fondo de la cantera de Red Creek». Ahora los ojos de Caleb se abrieron por completo, aunque mantuvo la cabeza baja. La cantera. Archivó cada detalle de la fanfarronería de Brick. «El jefe Klein es muy particular con este trabajo de limpieza», continuó Brick, disfrutando del sonido de su propia voz. «Medianoche en punto. Movemos todo. 30 minutos a la cantera y luego directo al fondo. Nadie encontrará nada después de eso». Otro conjunto de pasos se acercó. Más ligeros, más profesionales. Brick se enderezó, ajustando su uniforme que le quedaba mal. «Así es. Quédate ahí sentado y callado», se burló. «Tal vez si te portas muy bien, te dejaremos cenar antes de apagar las luces». Caleb observó entre sus pestañas cómo Brick se alejaba con arrogancia, esforzándose demasiado por parecer oficial mientras un verdadero alguacil pasaba. El bloque de celdas volvió a su silencio húmedo, roto solo por ese interminable zumbido fluorescente. Al otro lado del pueblo, Maya estaba sentada en su auto frente al mismo restaurante donde se había reunido por primera vez con Nadia Kleene. Sus manos agarraban el volante, con los nudillos blancos. Los eventos en el Palacio de Justicia aún ardían en su mente, pero se obligó a concentrarse. Necesitaban información, necesitaban saber a qué se enfrentaban. Nadia se deslizó en el asiento del pasajero, con su bolso de diseñador incongruente en el Honda maltratado de Maya. Su rostro estaba demacrado por la preocupación. «Esta noche están destruyendo todo», dijo Nadia sin preámbulos. «Papá convocó una reunión de emergencia de la Junta. Está paranoico con que el FBI se involucre». «La cantera», dijo Maya. «Lo sabemos». Los ojos de Nadia se abrieron de par en par. «¿Cómo? No importa. ¿A qué hora?» «Medianoche. Papá envía a su equipo de seguridad personal para supervisarlo. Ya no confía en los motociclistas solos». Nadia retorció sus manos en su regazo. «Lamento mucho lo de tu esposo, lo de la iglesia. Nunca pensé que mi padre llegaría tan lejos». El teléfono de Maya vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido, lote trasero del BA. 10 minutos. «Lo arreglaremos, Neil», le dijo Maya a Nadia. «Pero necesito que estés lista para testificar cuando llegue el momento. Sin retroceder». Nadia asintió con firmeza. «Tengo copias de todo escondidas donde nunca buscarán». El estacionamiento del BA estaba casi vacío a esta hora. Maya encontró el auto sin marcar del sargento Neil escondido entre vehículos de reparto. El policía estatal parecía exhausto, pero sus ojos estaban alerta. «He estado revisando los registros de arresto», dijo mientras Maya se deslizaba en el asiento del pasajero. «Las marcas de tiempo no coinciden. Alguien ingresó manualmente la hora de registro de Caleb para crear una coartada para el incendio. ¿Puedes probarlo? Mejor. Puedo usarlo». Neil le entregó un papel doblado. «Una orden de transferencia de custodia de emergencia firmada por un juez que me debe un favor. No durará mucho, pero sacará a Caleb esta noche si lo hacemos en el momento correcto». Maya estudió el documento, con una esperanza titilando. «¿Por qué nos ayuda?» Neil guardó silencio por un momento. «Porque hace 20 años juré un juramento de proteger y servir, no de ayudar a hombres ricos a robar tierras y lastimar a gente inocente». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Y porque tu esposo es un soldado que regresó a casa para encontrar corrupción usando una placa. Esa no es la América por la que luchó». De vuelta en su celda, Caleb contaba los pasos entre las rotaciones de guardia, mapeaba ángulos y puntos ciegos, recordaba cada detalle de la fanfarronería de Brick, la cantera, medianoche, todo en un solo lugar. «Si lo mueven esta noche», susurró como una oración, «entonces esta noche terminamos con esto». El cambio de turno nocturno de la cárcel trajo el habitual revuelo de botas y llaves. En su celda,
Caleb notó algo diferente. El ritmo estaba fuera de lugar. Un nuevo conjunto de pasos, medidos y decididos, se acercó a su bloque. El sargento Tommy Neil apareció, con un sobremanila bajo el brazo. Su uniforme de policía estatal se destacaba entre los marrones del condado, atrayendo la atención sin esfuerzo. Ellis, llamó Neil formalmente. Tengo unos documentos aquí que necesitan revisión. Dos alguaciles que holgazaneaban en su escritorio se enderezaron. El de más edad, corpulento y con la camisa manchada de café, dio un paso al frente. Los asuntos del condado no son asuntos estatales, sargento, dijo con lentitud. Pero Neil ya estaba desplegando documentos. Estos registros de arresto, Neil trazó con su dedo una columna. Dicen que registraron a Ellis a las 11:42 de la noche del incendio de la iglesia. ¿Es correcto? El alguacil se encogió de hombros. Los registros no mienten. Algo curioso de los sistemas digitales, Neil sacó una captura de pantalla impresa. Las marcas de tiempo del servidor muestran que estas entradas fueron antedatadas. La hora de registro original fue a las 9:15 de la mañana siguiente, después del incendio. El color desapareció del rostro del alguacil. Neil continuó desplegando papeles con precisión metódica. Tengo una orden de un juez aquí, citando evidencia falsificada. Transferencia inmediata de custodia a la jurisdicción estatal pendiente de revisión, levantó la vista, con la voz firme. A menos que quieran explicarle al FBI cómo un hombre fue registrado en la cárcel antes de ser arrestado. Los alguaciles intercambiaron miradas. La mano del mayor se deslizó hacia su teléfono. Yo no lo haría, dijo Neil en voz baja. El sheriff Baylor tiene suficientes problemas por venir. No añadan cargos de obstrucción a su historial. Minutos después, Caleb salió bajo la custodia de Neil. En el estacionamiento, Neil habló en tonos bajos mientras desbloqueaba su auto. El FBI tiene un grupo de trabajo en camino, pero estarán aquí en un mínimo de 8 horas. Sea lo que sea que esté sucediendo en la cantera, no podemos esperar por ellos. Caleb asintió, ya planeando. Maya nos espera en la iglesia. ¿O lo que queda de ella? Neil salió a la calle. Ella ha estado ocupada mientras estabas adentro. El estacionamiento de la iglesia se había transformado en una zona de preparación. 2 docenas de vehículos, camionetas, todoterrenos y sedanes viejos estaban en ralentí en formación. Maya estaba en el centro, repartiendo radios de mano a veteranos y miembros de la iglesia con rostros serios. Caleb reconoció caras familiares, la esposa del diácono Ilaiche dirigiendo el tráfico con feroz eficiencia, el veterano de Vietnam que dirigía la ferretería revisando la presión de los neumáticos, 3 enfermeras del turno de Maya en el BA atendiendo una estación de primeros auxilios improvisada. Maya se apresuró a abrazarlo, luego se centró en los asuntos. Tenemos 47 personas, 28 vehículos. Todos están emparejados. Nadie conduce solo, le entregó una radio. El canal 3 es para mando, del 4 al 6 para tácticas. Caleb apretó su mano, orgulloso y preocupado a la vez. Has estado coordinando todo esto. La gente estaba lista para contraatacar. Solo necesitaban organización. Los ojos de Maya estaban serenos. Nadia confirmó que están moviendo todo a la cantera esta noche. Si perdemos esa evidencia, no podremos. No la perderemos, dijo Caleb con firmeza. Alzó la voz para dirigirse a la multitud reunida. Escuchen. No somos justicieros. Somos ciudadanos protegiendo nuestra comunidad de criminales que se esconden detrás de placas. Manténganse al alcance visual de sus compañeros de convoy. Disciplina de radio en todo momento. Si alguien se separa, retrocedan al punto de reunión y repórtelo. Varias voces respondieron al unísono. Habían estado practicando. Neil llevó a Caleb a un lado. Yo lideraré el primer grupo por mi ruta de patrulla habitual. Menos posibilidades de que nos vean. Tú cubre la retaguardia. Caleb asintió, ya anotando posiciones defensivas. Maya se unió a ellos, extendiendo un mapa local marcado con resaltador. 3 accesos a la cantera, señaló. La carretera principal aquí, la entrada de servicio aquí, el camino forestal da la vuelta por detrás.
Las madres de la iglesia están monitoreando las bandas policiales. Cualquier llamada de emergencia, inundarán la central con informes falsos al otro lado del condado. Las puertas de los vehículos se cerraron mientras la gente tomaba sus posiciones. Los faros se encendieron uno por uno, formando una cadena de ojos amarillos en la oscuridad. Caleb vio determinación en cada rostro, no solo ira, sino la tranquila resolución de personas que finalmente habían tenido suficiente. Maya apretó su mano una vez más antes de dirigirse a su auto. ¿Listo? Caleb pensó en el rostro burlón de Brick, en Maya atada a ese árbol, en todas las familias expulsadas de sus hogares. Listo. El crucero de Neil salió primero, con las luces apagadas, liderando 2 todoterrenos. El siguiente grupo siguió 30 segundos después. El sedán de Maya tomó posición en el medio del convoy, flanqueado por camionetas. Caleb cerró la retaguardia en un jeep prestado, vigilando seguidores. La larga fila de vehículos se movía como una serpiente a través de caminos rurales y carreteras del condado. Los faros trazaban las curvas adelante, cada conductor manteniendo una distancia precisa del siguiente. Clics de radio marcaban su progreso en código: despejado, curva adelante, reduzcan velocidad. A través de su parabrisas, Caleb observaba las luces traseras del convoy extenderse en la distancia. La cantera esperaba en algún lugar de la oscuridad adelante. Sus manos estaban firmes en el volante, la calma del combate asentándose sobre él. De una forma u otra, esto terminaba esta noche. Los caminos de tierra levantaban polvo que colgaba a su paso como un escudo. Cada pocos minutos, una radio crepitaba con verificaciones de posición, voces cortadas y profesionales. La voz de Maya se escuchaba ocasionalmente, dirigiendo cambios en la formación mientras navegaban giros complicados. El convoy serpenteaba a través de la noche, cada vehículo un eslabón en una cadena de justicia largamente retrasada pero finalmente en movimiento. La cantera se acercaba con cada milla que pasaba. La luz de la luna pintaba las paredes de la cantera de plata, proyectando largas sombras a través de las terrazas de piedra excavadas. A través de sus binoculares, Caleb observaba una fila de ripes cargando cajas en un camión de caja blanca. El sheriff Baylor caminaba cerca, revisando su teléfono repetidamente, mientras un hombre delgado con un traje caro, el solucionador de Klein, dirigía la operación. Convoy en posición, la voz de Maya susurró a través de la radio. Todas las unidades en espera. Caleb examinó el diseño de la cantera. El camión estaba en el nivel más bajo, cerca del agua turbia que se acumulaba en el fondo. Escaleras de metal zigzagueaban por la cara rocosa. Los motociclistas se movían entre niveles, algunos cargando carpetas, otros arrastrando discos duros y cajas de documentos. Objetivo confirmado, respondió Caleb. Fase 1, adelante. 2 veteranos se deslizaron desde sus escondites, arrastrándose debajo de motocicletas estacionadas. Trabajaron en silencio, cortando líneas de freno y mangueras de combustible. Otros se movieron a través de las sombras, deshabilitando motos una por una. Caleb observó a Brick Meloy pavonearse por el suelo de la cantera, empujando a ripes más jóvenes que no se movían lo suficientemente rápido. La cadena del líder de la banda colgaba de su cinturón, atrapando la luz de la luna. Equipo sur listo, llegó otro susurro a través de la radio. Este en posición. Equipo norte listo. Caleb pulsó su micrófono. Ejecuten. De repente, linternas brillaron desde 3 direcciones, inundando la cantera con luz dura. Los ripes se congelaron, momentáneamente cegados. Caleb ya se estaba moviendo. Tomó al primer motociclista por detrás, sus brazos rodeando el cuello del hombre en un estrangulamiento preciso. El motociclista cayó sin un sonido. 2 más se abalanzaron sobre él. Caleb se interpuso entre ellos, dejando que su impulso los llevara más allá. Su codo golpeó a uno en la sien, mientras sus botas barrieron las piernas del otro. FBI, no se muevan. La voz de Maya retumbó desde altavoces, amplificada para llenar la cantera. Esta operación está siendo grabada y transmitida en vivo. Un disparo de escopeta resonó en las paredes de piedra. Caleb rodó detrás de una roca mientras los perdigones chispeaban contra la piedra.
Contó 3 segundos, luego avanzó explosivamente mientras el motociclista recargaba. Su mano sujetó el cañón de la escopeta, torciéndolo mientras su rodilla se clavaba en el plexo solar del hombre. El arma cayó libre. A través del caos, vio a Maya de pie en el nivel superior, con el teléfono en alto. La luz de la cámara de Ana Ruiz se sumaba al resplandor mientras lo capturaba todo. Madres de la iglesia y veteranos se alineaban en el borde de la cantera, con teléfonos grabando desde todos los ángulos. William Turner, desalojado el 12 de junio, la voz de Maya resonó. Sarah Washington forzada a salir el 3 de julio. La familia Martínez, el 28 de agosto. Un motociclista cargó contra Caleb con un cuchillo. Atrapó el golpe, torció el brazo en una llave y envió al hombre chapoteando a la piscina de la cantera. Otro se abalanzó. Caleb lo atrapó con un gancho de talón, derribándolo con fuerza. Esas familias lo perdieron todo, continuó Maya, avanzando sin miedo. Sus hogares robados mediante intimidación mientras ustedes protegían a los ladrones. Sheriff Baylor. Baylor desenfundó su pistola, pero los veteranos tenían cubierto cada ángulo. Los teléfonos grababan su cada movimiento. Suéltala, Wade, la voz del sargento Neil cortó la noche. Solo lo estás empeorando. El sonido de vidrios rotos y metal retorcido estalló cuando Brick Meloy destrozó ventanas de autos en su furia. El líder de la banda vio a Caleb y cargó contra él, haciendo girar una pesada cadena. La cadena silbó más allá de la cabeza de Caleb. Él retrocedió, dejando que el impulso de Brick lo llevara hacia adelante. El siguiente golpe vino bajo. Caleb lo saltó, cerrando la distancia. Brick giró de nuevo, ahora descontrolado. Caleb atrapó la cadena, ignorando la mordedura de los eslabones de metal en su palma. Lucharon brutalmente, sin que ninguno cediera terreno. Brick era puro poder, su volumen musculoso chocando hacia adelante. Pero Caleb había luchado contra hombres más fuertes en lugares peores. Rodó con la carga de Brick, usando el impulso del hombre más grande. La cadena se enredó entre ellos. Caleb atrapó el brazo de Brick, tejió la cadena a través de su propio agarre y giró. Brick rugió cuando los eslabones se apretaron alrededor de su propia garganta y brazo. Un giro más, y el líder de la banda cayó de rodillas, atrapado en su propia arma. Baylor vio a sus matones cayendo. Corrió hacia su patrulla, buscando sus llaves con torpeza. El motor rugió, luego murió con un chirrido de metal. Púas para neumáticos brillaron en los haces de las linternas. Esto se está transmitiendo en vivo a 50.000 espectadores, anunció Ana, con la cámara firme. La oficina del fiscal general del estado está mirando. El FBI lo tiene todo. Sirenas distantes se hicieron más fuertes. Luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes de la cantera. Última oportunidad, sheriff, llamó Neil. Ríndase con dignidad o será arrastrado. Los hombros de Baylor se hundieron, su pistola cayó al suelo. La voz de Maya se extendió por la cantera. Robert Louis, 4 de septiembre. Diana Chen, 21 de septiembre. Recordamos a cada familia a la que ayudó a destruir. Los primeros vehículos del FBI aparecieron en la entrada de la cantera. Agentes desplegándose con velocidad practicada. Patrullas de la policía estatal siguieron, sus luces pintando la escena en colores giratorios. Caleb aseguró la cadena que sujetaba a Brick, revisando 2 veces las restricciones. A su alrededor, veteranos y miembros de la iglesia mantuvieron sus teléfonos grabando mientras los agentes federales comenzaban a recoger evidencia. El contenido del camión de caja ya estaba siendo catalogado. Maya continuó leyendo nombres, cada uno una acusación, mientras los agentes llevaban a Baylor bajo custodia. La placa del sheriff brilló por última vez en los haces de las linternas antes de que una bolsa de evidencia la tragara. La luz de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas del Palacio de Justicia, proyectando largas sombras a través de los suelos de mármol. La galería de prensa estaba repleta de periodistas, sus cámaras haciendo clic como insectos. Maya se sentó en la primera fila junto a Caleb, con la espalda recta, observando cómo el sheriff Wade Baylor y Richard Klene eran llevados a la sala del tribunal con trajes naranjas y cadenas. Desapareció la arrogancia folclórica de Baylor.
Su rostro había envejecido años en solo días, con la piel colgando floja alrededor de su mandíbula. El traje caro de Klein había sido reemplazado por algodón de prisión, su apariencia arreglada ahora andrajosa y gris. «Todos de pie», llamó el ujier. La jueza federal entró, sus togas ondeando mientras tomaba su lugar. Los cargos llenaban varias páginas. La fiscal, una mujer de rasgos marcados del Departamento de Justicia, se puso de pie. El gobierno de los Estados Unidos presenta un cargo de 96 delitos contra Wade Jefferson Baylor y Richard Allen Kleene, comenzó, su voz llegando claramente a través de la abarrotada sala. Los cargos incluyen violaciones RICO, conspiración, violaciones de derechos civiles, intento de asesinato, incendio premeditado e intimidación a testigos. Maya apretó la mano de Caleb mientras la lista continuaba. En la galería detrás de ellos se sentaban docenas de familias, las personas por las que habían luchado. Robert Louis se secó los ojos con un pañuelo. Diana Chen abrazó a sus hijos de cerca, susurrando traducciones. La familia Martínez se agarraba de las manos, sus rostros severos. Ana Ruiz garabateaba en su cuaderno, aunque los equipos de cámara capturaban cada momento. Su reportaje había salido a nivel nacional, provocando investigaciones en otros 3 condados. La historia había crecido más allá de Red Creek, revelando esquemas similares en todo el estado. La evidencia recolectada en la cantera de Red Creek proporciona una línea de tiempo clara de corrupción sistemática, continuó la fiscal. El programa auxiliar del sheriff Baylor sirvió como fachada para la intimidación organizada. Las empresas fantasma del señor Klein proporcionaron fondos y dirección, apuntando a propiedades específicas para su adquisición mediante la fuerza y el miedo. Maya observó cómo los hombros de Baylor se hundían aún más con cada palabra. Su abogado le susurró algo, pero el ex-sheriff solo miró al frente, con los ojos vacíos. La jueza habló a continuación, con un tono afilado como el acero. Además de los cargos federales, el tribunal señala que el gobernador ha disuelto oficialmente todos los programas de aplicación de la ley auxiliares en todo el estado, efectivo inmediatamente. Todos los activos incautados en esta investigación se destinarán a un fondo de restitución para las familias desplazadas. Al fondo, varios lugartenientes de los Ripes estaban sentados con cadenas. El rostro de Brick Meloy era una masa de moretones púrpuras, su cuello aún marcado por su propia cadena. Ya habían aceptado acuerdos de culpabilidad, delatando a sus jefes por sentencias más leves. Los procedimientos continuaron mientras se detallaban los cargos. Maya escuchó cómo el lenguaje formal transformaba su pesadilla en términos legales: empresa criminal, patrón de raqueteo, privación de derechos civiles bajo apariencia de ley. Nadia Kleene estaba sentada apartada de su padre, su testimonio había ayudado a construir el caso. Atrapó la mirada de Maya y asintió levemente. Su padre no la miraría. Los acusados apuntaron sistemáticamente a propietarios de propiedades minoritarias, explicó la fiscal, mostrando un mapa en la pantalla de la sala. Los puntos rojos marcan cada incidente, formando un patrón de desplazamiento. Usando miembros de pandillas deputizados, crearon un clima de miedo para forzar ventas por debajo del valor de mercado. Aparecieron fotos a continuación: Maya atada al árbol, la iglesia quemada, familias paradas junto a camiones de mudanza. Cada imagen provocaba murmullos silenciosos en la galería. La evidencia era abrumadora, el patrón innegable. El Estado busca sentencias máximas, concluyó la fiscal. El daño a esta comunidad no exige nada menos. Cuando se le pidió a Baylor que declarara su plea, su voz se quebró. «Culpable», susurró. La palabra pareció hacer eco en el Palacio de Justicia. Kleene hizo lo mismo, su abogado había negociado un acuerdo. Uno por uno, los acusados restantes se declararon culpables. Nadie se arriesgaría a un juicio con tal evidencia. La jueza fijó la sentencia para el mes siguiente, pero los acuerdos eran claros: décadas en prisión federal, sin libertad anticipada, sin misericordia para aquellos que no habían mostrado ninguna. Cuando los alguaciles se llevaron a Baylor, pasó directamente por el asiento de Maya. El ex-sheriff intentó convocar su vieja sonrisa burlona, pero su rostro se desmoronó. Todo su poder, sus conexiones, su cuidadosa corrupción, se habían ido.
Solo un hombre viejo con cadenas arrastrándose hacia la justicia. Maya se paró sosteniendo el brazo de Caleb, observando cómo su tormentoso desaparecía por las puertas de la sala. A su alrededor, las familias se abrazaban. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, años de miedo finalmente levantándose de sus hombros. Ana se acercó con su cuaderno. «Doctora Ellis, ¿algún comentario sobre el veredicto?» Maya miró a las familias, a Caleb, a la luz del sol que entraba por esas altas ventanas. «La justicia no es solo sobre castigo», dijo. «Es sobre restauración. Hoy, esta comunidad comienza a sanar». Afuera, las cámaras destellaban mientras Baylor y Clene eran cargados en vehículos de transporte penitenciario. El sol de la mañana era brillante, el aire fresco con el approach del otoño. Maya observó cómo los autos se alejaban, llevándose consigo las últimas sombras de miedo que habían oscurecido Red Creek por tanto tiempo. Varios meses habían pasado desde la victoria en la sala del tribunal. El frío del invierno había dado paso al calor de la primavera, y el árbol de sicómoro se alzaba alto contra un cielo azul perfecto. Alrededor de su base, un nuevo paisajismo transformaba lo que una vez fue un lugar de terror en un lugar de paz. Nuevos bancos circundaban el árbol, y arbustos en flor agregaban toques de color al Parque Memorial Freedom Grove. Maya se paró ante una reunión de casi 200 personas. Los niños jugaban en la hierba fresca mientras sus padres se sentaban en sillas plegables. Veteranos con uniformes planchados permanecían firmes cerca de la parte posterior. Las madres de la iglesia se abanicaban en la primera fila, con sus mejores trajes dominicales brillando bajo el sol de la mañana. El diácono Ilaiche, completamente recuperado del incendio, estaba sentado junto al sargento Neil. Se habían convertido en amigos durante los largos meses de testimonio y sanación. Ana Ruiz se encontraba a un lado, con su equipo de cámara capturando la dedicación para las noticias de la tarde. Caleb trabajaba en silencio en el fondo, ayudando a las personas mayores a encontrar asientos cómodos, asegurándose de que hubiera agua disponible para quien la necesitara. Se movía con la misma precisión y eficiencia de siempre, pero ahora había una suavidad en él, un orgullo gentil mientras observaba a su esposa acercarse al podio. Maya llevaba un vestido azul simple, con su cabello canoso recogido en elegantes trenzas. Los moretones habían desaparecido hacía tiempo, pero se comportaba con una nueva fuerza, los hombros rectos, la barbilla en alto. Cuando habló, su voz se extendió por la arboleda con una autoridad tranquila. «Buenos días», comenzó. «Al mirarlos a todos hoy, veo más que rostros. Veo coraje. Veo unidad. Veo el poder de las personas que se negaron a apartar la mirada». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Robert Louis asintió con firmeza, con su nieta sentada en su rodilla. La familia Martínez, ahora de vuelta en su hogar original gracias al fondo de restitución, se tomaba de las manos en la tercera fila. «Este árbol de sicómoro detrás de mí se ha convertido en un símbolo», continuó Maya. «Los hombres que me ataron aquí pensaron que estaban mostrando su poder. En cambio, revelaron su debilidad. Pensaron que el miedo podría dividirnos. En cambio, nos unió». Varias de las madres de la iglesia exclamaron, «Amén». Sus voces resonaron como música a través de la arboleda. «En los meses desde ese día, hemos visto un cambio real», dijo Maya. «El programa auxiliar que protegía a criminales ha sido disuelto en todo el estado. Los funcionarios corruptos enfrentan justicia. Las familias han regresado a sus hogares. Pero más importante, hemos aprendido a permanecer unidos». Hizo un gesto hacia los veteranos, hacia los grupos de la iglesia, hacia los miembros de la vigilancia vecinal que se habían entrenado con Caleb. «Hemos aprendido que la seguridad viene de la comunidad, no de mirar hacia otro lado. Hemos aprendido que la justicia requiere más que aplicación de la ley. Requiere ciudadanos comprometidos que se niegan a guardar silencio». Los niños jugaban cerca de la base del árbol, sus risas un contrapunto a las palabras de Maya. Eran demasiado jóvenes para entender completamente, pero crecerían conociendo esta historia, sabiendo lo que sus padres y abuelos habían logrado. «Los hombres que me atacaron eligieron este árbol porque estaba oculto», dijo Maya, con una voz que se hacía más fuerte. «Pensaron que nadie vería, que a nadie le importaría.
Pero este árbol ahora se alza a cielo abierto, rodeado de luz y vida. La cuerda que me ató ha sido reemplazada por lazos de compañerismo. El odio que trajeron aquí ha sido superado por el amor. El diácono Ilaiche inició un suave aleluya que se extendió por la multitud. Incluso algunos de los veteranos se secaron los ojos. Este lugar es ahora la arboleda de la libertad, continuó Maya, no porque estemos libres de amenazas o desafíos, sino porque hemos aprendido a enfrentarlos juntos. El árbol al que me ataron es ahora el árbol que protege nuestro coraje. Mientras hablaba, los miembros de la comunidad comenzaron a acercarse con flores. Diana Chen llevaba rosas. Los niños Martínez habían recogido flores silvestres. La nieta de Robert Louis colocó cuidadosamente una corona de margaritas que había tejido ella misma. La multitud comenzó a cantar, un espiritual antiguo que hablaba del triunfo sobre la adversidad. La melodía creció, las voces se unieron en armonía. Maya retrocedió del podio, aceptando un suave abrazo del diácono Ilaiche. Caleb se adelantó, llevando una placa de bronce simple. Trabajó metódicamente, asegurándola a la base de piedra que se había preparado. Sus movimientos eran precisos pero sin prisa, cada giro de los tornillos deliberado y final. Maya lo observó trabajar, recordando su furia ese primer día, su violencia controlada cuando era necesaria, y ahora su tranquila dedicación a construir algo duradero. A su alrededor, el canto continuaba, las voces de los niños mezclándose con las de sus mayores. Cuando Caleb terminó, retrocedió, permitiendo que todos vieran las palabras ahora fijadas permanentemente junto al sicómoro: la justicia es el fruto del coraje. El sol de la mañana iluminó el bronce, haciendo brillar las letras. Las nuevas hojas del árbol proyectaban sombras moteadas sobre la reunión, tan diferentes de la oscuridad de aquel primer día. Donde se había sembrado el miedo, algo más fuerte había crecido. Cerca de la parte posterior, Ana filmaba en silencio mientras los veteranos permanecían firmes. Mientras las madres de la iglesia abrazaban a sus vecinos, mientras los niños jugaban sin miedo a la sombra de un árbol que se había transformado de un símbolo de odio a un monumento de esperanza. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando la arboleda de la libertad con una cálida luz dorada. Maya y Caleb caminaban de la mano por el sendero serpenteante que rodeaba el memorial. Sus pasos crujían suavemente sobre la grava fresca mientras las risas de los niños resonaban desde el patio de recreo cercano. Tu clase de la mañana se está haciendo más grande, dijo Maya, apretando la mano de Caleb. La señora Johnson me dijo que nunca se había sentido más fuerte. Caleb asintió, con una leve sonrisa tocando sus labios. 82 años y está dominando las liberaciones de muñeca. Nunca es tarde para aprender. Pasaron junto a un grupo de adolescentes practicando movimientos básicos de defensa personal en el área cubierta de hierba cerca del estacionamiento. Los jóvenes saludaron y Caleb alzó su mano libre en reconocimiento. 3 veces por semana, él enseñaba clases gratuitas aquí, sesiones matutinas para personas mayores, entrenamiento vespertino para adolescentes y talleres nocturnos para cualquiera que quisiera aprender. ¿Recuerdas cuando Tommy vino por primera vez?, preguntó Maya, asintiendo hacia un joven alto de 15 años que demostraba una postura adecuada a su hermana menor. Apenas podía mirar a los ojos a nadie. Ahora está enseñando a otros. Así es como construimos fuerza, dijo Caleb, su voz cargada del orgullo silencioso de un mentor. Pasándola. Llegaron a la plaza central donde se alzaba el sicómoro. Nuevos bancos formaban un círculo alrededor de su base, y Maya se acomodó en uno, dando palmaditas en el espacio a su lado. Caleb se sentó, sus movimientos aún llevando esa gracia fluida que hablaba de décadas de entrenamiento. Hoy llegó una nueva enfermera al bar, dijo Maya, observando las hojas bailar en la brisa. Recién salida de la escuela, asustada de todo. Me recordó a mí misma hace mucho tiempo. ¿Qué le dijiste? Que el miedo es natural, pero no tiene que controlarte. Maya se recostó contra su hombro. Le mostré cómo centrarse, cómo mantener la calma cuando todo es caos. Las mismas lecciones que aprendimos aquí, solo que en un entorno diferente. Un grupo de residentes mayores pasó caminando con energía, liderados por la propia señora Johnson.
El cabello plateado de la mujer brillaba mientras demostraba la forma correcta de balancear los brazos al caminar. «Se ven muy bien, señoras», llamó Maya. Ellas saludaron de vuelta, sus rostros brillantes con el ejercicio y el propósito. La clase de defensa personal para personas mayores fue idea de Robert Louis, dijo Caleb, observándolas. Dijo que si hubiera conocido movimientos básicos hace años, tal vez las cosas habrían sido diferentes para su vecindario. Y ahora su nieta está en el programa juvenil, agregó Maya, rompiendo el ciclo del miedo. Permanecieron en silencio por un momento, observando cómo la luz de la tarde tardía se filtraba entre las hojas. La sombra del sicómoro se extendía larga sobre la plaza, pero ahora era una presencia protectora, no una amenaza. Los pájaros habían construido nidos en sus ramas más altas, y las ardillas se perseguían alrededor de su tronco. Ayer recibí una llamada de Ana, dijo Maya. El programa está siendo adoptado en otros 3 condados. Quieren que asesoremos. Caleb asintió pensativamente. Podría ser bueno compartir lo que funcionó aquí. La mezcla de entrenamiento y apoyo comunitario. No se puede tener uno sin el otro. Una adolescente se acercó a ellos con vacilación, sosteniendo un permiso firmado. Señor Ellis, mi mamá dijo que podía unirme a la clase de la tarde. Caleb tomó el papel, revisándolo con atención cuidadosa. Bienvenida a bordo, Sara. Comenzamos con conceptos básicos de conciencia mañana a las 4. La joven sonrió radiante y regresó corriendo con sus amigos que esperaban. Maya la observó irse, recordando otros rostros jóvenes transformados por la confianza y la habilidad. A veces pienso en ese día, dijo Maya suavemente. Como nunca imaginaron que su crueldad conduciría a esto. Toda una comunidad aprendiendo a protegerse mutuamente. Esa siempre ha sido la diferencia, respondió Caleb. Ellos pensaron que la fuerza significaba causar miedo. Nosotros sabíamos que significaba terminarlo. Más jóvenes se reunieron para la sesión de la tarde, extendiendo colchonetas de práctica bajo las ramas extendidas del sicómoro. Caleb tendría que unirse a ellos pronto, pero por ahora se sentó con Maya, con los dedos entrelazados, observando la vida que habían ayudado a crear desarrollarse a su alrededor. Ciudadanos mayores conversaban en los bancos, compartiendo botellas de agua e historias. Padres empujaban cochecitos por caminos suaves, asintiendo a vecinos sin vacilación ni miedo. Los jóvenes se movían con nueva confianza, conscientes pero no asustados. Hora de la clase, dijo Caleb finalmente, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano a Maya. Ella se levantó, alisando su uniforme de enfermera. Su turno en el VA comenzaría pronto, donde continuaría mentorizando a esa nueva enfermera nerviosa, mostrándole cómo encontrar fuerza al servicio de los demás. Te veo en la cena, dijo, besando su mejilla. La señora Martínez traerá sus tamales. No me lo perdería, respondió Caleb. Se dirigió hacia sus estudiantes esperando mientras Maya caminaba hacia su auto. El sol de la tarde tardía iluminó las hojas del sicómoro, convirtiéndolas en vidrieras. Los pájaros cantaban desde las ramas, sus canciones mezclándose con las risas de los niños y el conteo constante de los estudiantes practicando sus movimientos. El árbol se alzaba alto contra el cielo dorado, su tronco sólido, sus raíces profundas. Donde una vez se había reunido la oscuridad, ahora bailaba la luz. Donde el miedo había gobernado, la paz crecía más fuerte cada día.